Y durante ya nos hemos venido predicando acerca de esta síntesis, de este epílogo de la columna vertebral de nuestra doctrina de Romanos, y con la intención del apóstol Pablo de que la iglesia de Éfeso pudiera comprender de manera clara, fácil de comprender, el plan de Dios para su vida. Y a veces escucho cristianos que dicen: yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Yo amo a Dios, pero me quedo gordo los hermanos. Yo amo a Dios, pero no me gusta ir a las iglesias. Pero es que no ha entendido completamente este plan, no ha entendido esto, toda vez que Dios quiere y obra a través de la iglesia en nuestras vidas. El himno que acabamos de contar dice: solo me imagino. Y es la búsqueda de cómo será cuando esté en la eternidad, dónde estaré, qué estaré haciendo. Bueno, la Biblia solo nos revela pequeños detalles, pero nos dice que estaremos adorando. Y entonces yo en mi cabeza, si me puedo pensar, estará adorándonos, significa que la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, el cuerpo de cristianos que han sido salvados, perdonados, separados, restaurados, la iglesia que fue, que está y que será, la que estemos juntos adorando. Así que recibiste en tu línea azul el día de ayer este mensaje: la iglesia en el plan eterno de Dios. Es que si tú no te congregas en ninguna iglesia, estás recibiendo solamente una parte, una porción del plan de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué vienes a la iglesia? Porque el hermano que más... Yo te invito a que voltea a tu alrededor. ¿Ya? ¿Qué hermano te cae más gordo que están aquí? Bueno, que lo ves y como que no te checa. Bueno, ese brother es el que Dios ha puesto en esta iglesia para que trabaje tu vida, para que te enseñe lo que tienes que cambiar y hacer en la vida de cada uno de nosotros. Lo bueno es que a mí todos ustedes me caen muy bien, a todos los amo. Entonces, el plan de Dios es mucho más suyo. Y le toca en esta mañana predicar a nuestro hermano Rubén. Lo hacemos de manera aleatoria y programada, para que no solamente sean sus hijos, sino que seamos varios los que podemos tener este privilegio y que haya también pluralidad en la cátedra de la palabra del Señor. Así es que te dejo. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por esta bendición de poder estar frente a ustedes. Un poco ronco, así amanecí, ¿no? Entonces quería el Señor que tuviera una voz más ad hoc, ¿no? Muy bien. Hermanos, les invito, por favor, que abramos nuestras Biblias ahí en Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Versículos del 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y les voy a invitar a que leamos esta porción de la palabra de Dios de una forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y así sucesivamente. Y el 13 lo leemos todos juntos. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Dios, y
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a usted por medio de la Iglesia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos juntos, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Señor buen Padre, te damos tantas gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos, Señor. Te hemos alabado, te hemos cantado a tu nombre, Señor. Te hemos, Señor, dicho desde nuestro corazón que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Y ahora, Señor, queremos escucharte a ti. Queremos que tú nos hables a nuestro corazón, que tú nos des entendimiento, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, que seas tú el que convenza nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que hoy hayamos aprendido, Señor, lo que hoy hayamos escuchado, lo podamos vivir desde hoy y siempre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues me da mucho gusto estar siempre delante de ustedes. Es un privilegio enorme, una bendición enorme. Y bueno, el Señor, así es Él, sus designios, sus formas. Él tiene la forma de preparar a sus siervos y cada vez que me toca, y no es queja, al contrario, es una bendición, pero cada vez que me toca predicar, siempre algo pasa en la casa, ¿no? Esta vez, ayer estuve en el hospital, de hecho estuve en el hospital, mi hijo menor tuvo que hacerse una cirugía sencilla, una cirugía de hecho hasta bíblica, tuvieron que hacer la circuncisión ahí de manera casi de urgencias, dado que tenía un problema de salud, pero la verdad es que sí me alarmé un poco. De hecho le hablé a algunos pastores y todo, le dije, si no puedo, ahí me echan la mano, ¿no? Ahí con la predicación. Dijeron los pastores, bendito sea Dios, que el staff pastoral es robusto y gente en verdad preparada, gente que ama al Señor, gente que es digna de admirar, en verdad, y la verdad es que ellos están siempre listos para hacer esto, pero no, fue algo sencillo, algo que a las 6 de la mañana entramos, a las 12 del día estábamos fuera. Dije, no, pues ya no hay nada de qué alarmarnos. Así que, por la gracia de Dios, estamos aquí. No ven a mi esposa y a mi bebé porque están en recuperación, pero están en la casa también. Gracias por mis amigos que oraron por mí, que siempre están al pendiente de mí y de la iglesia, ¿verdad? Y justo, hermanos, vamos a hablar de la iglesia. Como que yo estoy más anchito, ¿no? ¿Verdad? Ser padre, ¿no? Entonces, justo vamos a hablar, hermanos, de la iglesia. A veces cuando pensamos en la iglesia, ¿sí? Nos imaginamos a algunos, inapropiadamente, nos imaginamos un edificio, ¿no? A veces nos imaginamos un edificio, e incluso si usted ve el Google Maps o ve los mapas o algo así, usted va a ver ahí descripciones que dice la iglesia de, ¿no? La iglesia, es más, si usted busca la iglesia Betel, Echegaray, así va a decir, iglesia, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestra mente cuando piensa en iglesia, piensa en una construcción, ¿sí? Piensa en una construcción, piensa en un templo, piensa en un lugar que está consagrado para las reuniones de las personas, ¿no? Y bueno, algunas personas dicen, bueno, no es la iglesia no es un lugar. La iglesia sí es una invención humana. A veces algunos piensan que es una invención humana para atraer gente o para reunir gente, ¿sí? Pero la verdad, mis amados hermanos, es que la iglesia es algo que estaba en el corazón del Señor desde el principio de los tiempos. La iglesia no es algo, o más bien no es una invención humana.
no es que a alguien se le ocurrió juntar a personas y ahí predicar. No, 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 no. La iglesia no tiene un origen humano, no fue concebido en la mente de ningún hombre, sino que la iglesia es concebida en la mente y en el corazón de Dios. Y siempre ha tenido un especial lugar en su mente y en su corazón. El Señor no es alguien que no tenga un plan, ¿no? Él es soberano y controla el universo y el destino de todo. Él lo tiene bajo control. Desde que creó al hombre y hizo toda la creación, Él ya tenía en la mente a la iglesia. Él siempre ha tenido en su corazón, y es el deseo de su corazón, poderse relacionar con el hombre. Él ha tenido, incluso, Él concede y crea al hombre, y dice que lo crea ahí en el Génesis, a su imagen y a su semejanza, para tener una relación estrecha, íntima con Él. Y eso ha sido desde el principio. ¿Qué ha pasado? El hombre y no Dios, es el que ha fallado en este plan y en esta concepción. Pero Dios ha cumplido y cumplirá siempre sus propósitos. Entonces, hermanos, en esta hermosa carta a los Efesios, el apóstol Pablo revela este misterio. ¿Y por qué misterio? Porque no concebían. Déjenme darles un muy breve recorrido desde Adán hasta Jesús. Y en Adán, cuando fue creado Adán, Dios crea ahí al matrimonio. Ahí crea el matrimonio, hombre y mujer. Una institución que tampoco es una convención humana, que tampoco nace de la mente del hombre, sino de Dios. El matrimonio. Después, la familia, ¿no? Adán y Eva tuvieron hijos. Después la familia. La familia también es una creación de Dios. Después llama a Abraham, ¿sí? Abraham de Ur de los Caldeos, él llama a Abraham para de él sacar a un pueblo que tenía el ministerio de anunciar al Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Llama a Abraham. Y después que llama a Abraham, y este pueblo, que si bien es un pueblo escogido, pero es un pueblo que también falla delante de Dios, ¿sí? Llega Cristo, y en Cristo se cumplen todas las promesas y todas las cosas que el Antiguo Testamento dice. Y el Señor Jesús, cuando viene a este mundo y camina entre nosotros y hace la obra redentora que necesita el hombre para salvar, crea a otro pueblo, ¿sí? O a otra institución que está pensada, y es este misterio revelado que se llama iglesia. Hermanos, si usted se da cuenta de todo lo que hoy es atacado en el mundo moderno o posmoderno, ya no somos modernos, somos posmodernos, es justo las instituciones y la creación del Señor. Se ataca al matrimonio, se ataca a las familias, se ataca al pueblo de Dios, se ataca a la iglesia, con falsas enseñanzas, con falsas percepciones. Pero el hombre no entiende que el hombre natural no entiende que el Señor tiene el control de todas las cosas, y Él va a cumplir su propósito en este mundo, y ha cumplido su propósito durante los siglos y lo seguirá haciendo. Luego entonces, hermanos, hoy lo que vamos a estudiar hoy, o lo que vamos a ver a través de la santa palabra de Dios, es que la iglesia no es una ocurrencia humana. La iglesia no es algo que, pues ahora vamos a hacerlo. No, es algo que ya ha estado siempre en el corazón y en el pensamiento del Señor. Espero que hoy, al retirarse de este lugar, se sienta parte
de esta iglesia bendecida. Que salga usted con el ánimo de poder hacer lo que hoy el Señor nos dice. Si usted es parte de esta iglesia, de esta amada iglesia de Dios, usted debe salir diferente el día de hoy. Y si no lo es, pues por lo menos espero que piense en que el Señor le llama a ser parte de su pueblo, de su iglesia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 3, ¿sí?, nos habla y nos dice, lo primero que dice, que él está prisionero. ¿Qué es un prisionero? Pero no está diciendo que es un prisionero de Roma. Acuérdense que estas cartas, Efesios, Corintios, fueron escritas mientras el apóstol Pablo estaba prisionero en Roma esperando un juicio. Y él sabía perfectamente que este juicio o el veredicto final iba a ser su muerte. Imagínense a Pablo, que había pasado ya muchos años de su vida predicando y levantando iglesias, hablando a los gentiles, y eso vamos a verlo ahorita, ¿sí? Hablando a los gentiles y levantando iglesias. Y es cuando él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él se presenta como prisionero, y que esta prisión no era por un delito que él hubiera cometido, sino por la causa o la consecuencia directa de su fidelidad a Cristo. Él entendía, él no había cometido ningún delito que él hubiera hecho de acuerdo a las leyes romanas. De hecho, él en su primera defensa ante el rey Agripa, que incluso le dice: oh rey, tú conoces estas palabras que yo te digo, ahora yo te digo a ti, ¿no quieres escuchar esta buena nueva y convertirte al cristianismo? Y el rey dice: ya cállate, porque por poco y me persuades a ser cristiano. Incluso el rey Agripa había dicho: pues vamos a liberarlo, no tiene ninguna falta este hombre, todo lo que dice es verdad, y incluso este personaje lo cree. Pero no lo pudieron liberar debido a que él había apelado al César y tenía que ser llevado, por ser ciudadano romano, hasta Roma, y tenía que tener su audiencia. Pero esto, hermanos, Pablo lo toma no como algo que Roma o la gente le estaba haciendo a él, sino que era necesario para el ministerio al cual él había sido llamado. Y ahorita vamos a ver esa parte acerca de los sufrimientos de Pablo. La primera cosa que hay que entender, ¿sí?, es que Dios no había revelado la forma en que él iba a trabajar en estos siglos. Si usted puede ver, ojalá no me equivoque, imagínense en la época de Moisés, la población mundial era apenas 30 millones de personas. Se estima, no habían censos en esa época, pero se estima que en la época de Moisés y de los patriarcas, se estimaba que eran 30 millones de habitantes los que habitaban toda la tierra. De hecho, la nación hebrea que caminó por el desierto por 40 años, no era más de 2 millones de personas caminando por el desierto. Imagínense, una nación de más o menos 2 millones de personas. Hoy creo que el mismo municipio en donde estamos ahorita, pues creo que tiene más habitantes que incluso toda la nación que en ese entonces había, ¿no? Luego, si nos vamos un poquito más adelante, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, eran más o menos, se calcula que unos 300 millones de personas las que habitaban el mundo conocido. ¿Cómo se iba a hacer frente a la evangelización y a llevar el evangelio a la época moderna y posmoderna de hoy? Hoy aproximadamente somos 8,000 millones, ¿sí?, de seres humanos. 8,000 millones de seres humanos
a los cuales el Señor quiere salvar, a los cuales el Señor ya salvó, a los cuales el Señor quiere conocer, con los cuales Él quiere tener una relación. Bueno, siempre ha tenido en la vista, siempre ha tenido a la vista y siempre ha querido hacerlo a través de personas transformadas por Él. Transformadas por Él. Y este es el misterio de cómo Pablo, por revelación del Señor, entiende que el Señor iba a trabajar con todo el mundo. Vaya, por favor, ahí en Efesios 3, versículos 5 y 6. Y dice así: misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo el Señor iba a hacer? ¿Cuál era la manera en que Él iba a trabajar para alcanzar las naciones para Él? Dice que en otras que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio que el Señor, que Dios le revela a los apóstoles en el momento que está escribiendo Pablo? Vean cuál es ese misterio, cuál es lo que ahora el Señor está revelando de cómo va a trabajar con el mundo, cómo se va a relacionar Él con el mundo. Y dice así: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí Pablo lo que está diciendo es: Dios va a trabajar a partir de este momento, a partir que Cristo Jesús viene a este mundo, hace la obra redentora para salvar a todos los hombres. Y si ustedes ven, la carta de Efesios está muy bien estructurada. La semana pasada el pastor Marvin nos retaba a la iglesia, incluso a todos los que escuchaban, a que la salvación se ha acercado, a que el Señor es el redentor de aquel que le quiere recibir, que Él es su Salvador. Y tú tienes que tomar una decisión. Hoy te dice, ¿sí?, que tú tienes, ¿sí?, que Dios tiene un plan para ti. Y ese plan es de que tú seas parte de su pueblo, que seas tú parte de ese pueblo que le llamamos ahora iglesia, que está hecho y pensado para anunciar las virtudes del Señor. Este misterio es: los gentiles son parte de la familia de Dios. Hermanos, y esto es grandioso, fabuloso, y es en verdad lo mejor que podemos escuchar. Porque antes las personas pensaban, incluso hay algunas que lo piensan así. Antes creían que por ser parte de una nación, pues por ser parte de un linaje, entonces tú tenías ciertos derechos. Y aquí el Señor nos está revelando que no es así, que no es así, no es por voluntad. Y es más, los invito a abrir ahí sus Biblias en Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, para que vean cómo es esto que trabaja el Señor. Juan 1, 12, y dice así, Juan 1, 12, y voy a empezar desde el 11, dice: a lo suyo vino, y los suyos que no recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren el 13, qué fabuloso es. Los cuales no son engendrados de sangre, esto es, no es porque pertenezcas a una familia, a una nación, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto no lo adquieres porque alguien te dice: tú eres hijo de Dios, tú eres salvo,
Entonces, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. Es exclusiva. Es este acto de añadirte a la familia de Dios es exclusivo de Dios. No hay ritual, no hay herencia que te haga un hijo de Dios. El único que puede hacer eso es Cristo Jesús. Si tú depositas tu fe en Él, Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, esto es, a los que creen hoy y hasta el fin de sus días, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es de por voluntad de nadie, sino única y exclusiva, es por voluntad de Dios. Y a estos salvos, a estos hijos de Dios, forman parte ahora, ¿sí?, del pueblo de Dios. Y este pueblo, este nuevo Israel, se llama iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, el Señor desde el principio sabía que en Cristo Jesús iba a reunir todas las cosas, que Él iba a ser el que iba a ser la base para que esta iglesia pudiera predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? El misterio, que ya no lo es, sino ha sido revelado, es que todos, cuando dicen gentiles, son aquellos que no nacieron con la ciudadanía israelita, o judía, o hebrea, sino todos los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas. Y esto, hermanos, no es que a los hebreos o los que nacieron con esta cierta nacionalidad son mejores que otros. No. Esto que está diciendo el Señor no está diciendo que, bueno, los que son gentiles convertidos tienen una categoría menor que los otros. No, son iguales delante de Dios. Y si ustedes pueden ver esta revelación de Dios, que incluso los apóstoles se resistían a creer y a ver, porque cuando viene en el Pentecostés el Espíritu Santo y empieza a esparcirse el Evangelio a todas las naciones, los discípulos no salían de Jerusalén. Cuando muchos salían ahí con sus primos, los samaritanos. Pero vemos cómo el Señor, que cumple y cumplirá sus propósitos, el Espíritu Santo primeramente viene sobre los judíos, luego viene sobre los samaritanos, y ese es el mensaje de Hechos, y luego vienen sobre los gentiles, y la iglesia de Jerusalén no lo creía, se resistía a creer esto, que Dios podía derramar su santo y divino Espíritu en aquellos que no eran de su nación. Por eso el Señor tuvo que echar mano del matacristianos. Porque todos los apóstoles como que se resistían a predicar, y sí lo hacían, pero no a la intensidad y a la forma que Dios quería. Entonces, hermanos, el Señor, en su soberana voluntad, reunió todas las cosas en Cristo Jesús. Y en aquellos que parecían dos pueblos o dos cosas irreconciliables, hace uno a través de Cristo. A través de Cristo. Y forma un solo cuerpo reconciliado que vive en comunión con el Señor. Ahora, mis amados hermanos, todo aquel que pretenda pertenecer al pueblo de Dios y a la familia de Dios, tendrá que reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No importa de qué nacionalidad, no importa de qué clase social, no importa de qué etnia, no importa su idioma, no importa de dónde venga, no importa. Todo aquel que reconoce a Cristo Jesús
es salvo y es parte de la familia de Dios. Y esta familia de Dios se llama iglesia. Y esta iglesia es en toda su extensión, ¿sí? Claro, hay iglesias locales como la nuestra, hay familias pequeñas como la nuestra. Entonces, este es el misterio revelado, ¿sí?, a través de los apóstoles, de cómo el Señor iba a seguir haciendo su obra redentora para con la humanidad a través de la iglesia. Y les vuelvo a repetir, esta iglesia no es una obra humana, es obra de Dios. ¿Sí? Así que usted no se está, si usted, y esto te lo digo a aquellos que todavía no están dudando en unirse a nuestra iglesia o a una iglesia, no se está uniendo a un grupo religioso, no está siguiendo a un hombre, no está siguiendo ciertos ritos o tradiciones, no. Aquí se predica la palabra de Dios, se predica a Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Se predica que si tú le recibes, vienes a ser parte de la familia de Dios. Esto es lo que creemos. Ahora, esta iglesia recibe un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? De la reconciliación. Y vean cómo se describe Pablo acerca de este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de ir y predicarle a los gentiles. Ahí en el versículo 8, y quédame, me identifico mucho en esto con él. Y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se pone como el más pequeño de todos los santos. Y no lo está haciendo como una falsa humildad, sino lo está diciendo verdaderamente. Imagínense, Dios sabe de dónde había sacado a Pablo. Dios sabe de dónde lo había llamado. Y esa es una lección tan importante, porque a veces, hermanos, nosotros nos detenemos en nuestro ministerio de poder hablarles a otros del Señor por nuestro negro pasado. Y dicen, no, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablar, yo no puedo decir, porque mi pasado es demasiado malo. Bueno, el pasado de Pablo, hermanos, ¿pero qué? No espero que no haya aquí ningún matón, ¿sí? Y si lo hay, hermanos, y el Señor ha transformado su vida, pues igual que a Pablo, lo ha regenerado. De hecho, hermanos, las primeras veces que Pablo quiere él predicar y entra a la iglesia, muchos, imagínense cómo estaba este pobre hombre. Los judíos a los cuales él servía, pues ya el Señor le había hablado, ese no es el camino es este, de ir a predicarle a los gentiles. Y cuando llegaba a las iglesias, la iglesia lo rechazaba y decía, este es un mentiroso, este Saulo es un mentiroso, está fingiendo ser cristiano para vernos y después irnos a matar. Y fue difícil hasta que el Señor se le reveló a Ananías, su discipulador, y lo tuvo que él mostrarle el camino y lo tuvo que presentar con los hermanos. Y ya la historia de Pablo fue otra. Y hermanos, aquí hay algo muy interesante. Pablo se llamó, antes de Pablo se llamó Saulo. Saulo significa grande. Porque él se sentía grande, él sentía que estaba cumpliendo la obra de Dios al matar a infieles. Cuando Dios le habla, le pone el nombre de Pablo. Y Pablo significa pequeño. ¿Sí? Vean el contraste que hay en este hombre y espero que sea el contraste que hay en su vida. La vida del cristiano siempre está marcada en un antes y después de Cristo. A lo mejor tú te sentías muy grande, pero conoces a Cristo y toda tu grandeza,
ya la ves pequeña al ver al Señor, al ver al Eterno. Y hermanos, y esto, por eso Él dice, yo que soy el más pequeño de todos los santos, es el más pequeño de todos los apóstoles. Imagínense, ya había pasado 10 años de que el Señor había ascendido, cuando el Señor se le aparece a Pablo y le da su ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Que fuera y predicara a los gentiles, a los gentiles. Entonces, hermanos, aquí también Pablo dice, ¿sí?, que él recibió del Señor este ministerio. Él lo recibe, él no concursó para obtenerlo. Él no hizo mérito alguno para tenerlo. Es más, no tenía ningún mérito para que él fuera uno de los más grandes predicadores de la palabra del Señor. Así que, mi amado hermano, usted no se detenga en el ministerio que el Señor le ha dado. Si usted no tiene ningún mérito, así no juega el Señor, así no lo hace el Señor. El Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón y Él usa a las personas que Él quiere como Él quiere. Solo necesitamos que usted y yo estemos dispuestos a obedecer el llamado del Señor. Del Señor. No es por mérito, no es por preparación, no es porque, no. El Señor hace la obra. Hermanos, de veras que veo con personas que no eran nadie y el Señor los levanta y los hace grandes hombres. ¿Por qué? Porque para el Señor, Él busca la gloria para el Señor y no para los hombres. Así que si usted está buscando la gloria suya, jamás va a ser usado por el Señor. Jamás va a ser usado por el Señor. El ministerio, no nosotros concursamos y nosotros lo buscamos. No, el Señor nos los da a cada uno de nosotros. Y no importa cuál sea tu pasado, ni tu preparación, ni nada. Lo más importante es que tú hayas conocido al Señor. Después de esto, de los versículos 10 y 11, nos habla de algo maravilloso. La iglesia es el mensaje viviente de Cristo. Miren cómo dice esto. Dice la palabra de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, ¿quieres conocer a Cristo? Ve a la iglesia. ¿Quieres ver cómo ama a Cristo? Ve a la iglesia. ¿Quieres cómo el Señor sirve? Ve a la iglesia. La iglesia refleja la vida de Cristo. No sé si me está entendiendo esto. La iglesia es algo más que reunirnos todos los domingos. La iglesia es algo más de cargar su Biblia. La iglesia es más de soportar al predicador media hora. La iglesia es algo más de cantar y alabar y sentir que hasta nos elevamos. No. La iglesia es el reflejo del mensaje de Dios. La iglesia vive cotidianamente entre los perdidos. Y la iglesia predica siempre. Siempre. Donde hay un cristiano, se va a ver ahí una lucecita. Yo no sé si le ha pasado, ojalá le pase, y si no le pase, preocúpese. Cuando usted decide ser cristiano, es crucificado en el mundo. Y cuando usted
dice abiertamente, yo soy hijo de Dios, soy un cristiano, y voy a la iglesia, usted queda en la mira de todos. Y eso está bien, porque, mis amados hermanos, es así como el Señor quiere anunciar al mundo esta vida diferente. Y hoy tiene la oportunidad, tenemos una gran oportunidad de decirle al mundo, a este mundo caído y corrompido, que la vida cristiana se puede vivir. Doy gracias a Dios porque todavía los cristianos nos casamos. Varón y hembra. Casamos a puros hombre, un varón con una mujer. Una mujer con un varón. Y damos gracias a Dios. Y hemos tenido varias presentaciones de niños. Porque los cristianos hacemos familia. Y damos gracias a Dios, porque la iglesia permanece. Somos como 120 cada semana aquí. Hermanos, nosotros estamos reflejando el mensaje de Cristo. El Señor fundó el matrimonio, las familias y la iglesia. Ese es el mensaje viviente. ¿Y qué creen, hermanos? La mayor bendición es que esos matrimonios son felices a pesar de las dificultades. Esas familias se fortalecen y crecen a pesar de todo. Y esta iglesia permanecerá hasta que venga el Señor, porque Él así lo ha querido. Y ese es el mensaje de Cristo en este mundo. La iglesia se debe levantar como un faro para alumbrar las conciencias. Y las conciencias y demostrar que hay luz al vivir, que hay una manera de vivir la vida que Dios dice y que Dios ofrece. Hay esta alternativa. Había un canto viejito que decía, y si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Y eso es lo que dice y ese es el mensaje de la iglesia. Ya probaste acá, ya probaste allá, la filosofía, los pensamientos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la palabra de Dios, ese es eterno. Porque nuestra visión no está en las cosas del mundo, ¿sí? No está en las cosas eternas. Así que la iglesia va a perseverar porque quien la fundó y quien la hizo es el Señor nuestro Dios. ¿Sí? Y hermanos, hay algo muy importante aquí. Luego dice en el versículo 12 que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, es a través de Cristo. En Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. Fíjense, hermanos. Antiguamente los rituales religiosos no permitían que todo el pueblo pudiera tener acceso directo con Dios. Y es más, hermano, hay incluso hasta malas enseñanzas y malas prácticas en la iglesia. Muchas veces hasta le decimos a los pastores o a los maestros, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. ¿No? Pues no, hermanos. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesús tiene acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde moraba la presencia de Dios. Hoy, ¿dónde mora la presencia de Dios? En nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está el lugar santísimo? ¿Está lejos? ¿Está en un lugar? No, está ahí. Y es por eso usted tiene acceso directo con el Señor. No necesita ningún intermediario para poder accesar al Señor. Para poder acceder. ¿Y qué cree? No importa lo que usted haya hecho. Porque su relación con Dios, si bien la debe cuidar, con temor y temblor, pero su relación con Dios, de esa ciudadanía y de ser parte del pueblo de Dios, no depende de lo que usted hace, sino
dependió de la obra de Cristo. Por eso nosotros tenemos seguridad, porque si dependiera de nosotros, estuviéramos temblando cada vez que tropezamos con el pecado. Pero por eso nosotros podemos vivir con seguridad y con confianza, sabiendo que tengo acceso directo al Señor y que mi seguridad no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ya hizo por mí. Sí, les quiero enseñar también. Así que, hermanos, para concluir el día de hoy, la iglesia no es una idea humana ni un proyecto que surgió en el tiempo, sino es Dios quien la funda. Así como fundó a la familia, así como fundó su pueblo y fundó al matrimonio, la iglesia es concebida por Dios. El ministerio que nos ha dado de reconciliación, ¿sí? No importa que usted se sienta o no preparado, usted ejérzalo. Bueno, yo no me había enfrentado con uno de mis terrores más grandes y ahora lo entiendo. Yo puedo darle clases a quien usted ve como enfrente, pero no sabe cuánta oración y valor tuve que acumular para sentarme un día con mi hijo y presentarle al Señor. Y les ruego que sigan orando por mí, porque él tiene que ver que lo que yo le estoy diciendo, lo estoy viviendo. Y Dios me libre que yo sea tropiezo para mi hijo, que lo ama a Dios, pero que también yo lo amo. Así que su ministerio, mi amado hermano, no depende de lo que usted haga, sino depende del Señor, y se lo ha dado porque Él así lo ha querido. Y mis amados hermanos, nosotros somos un pueblo que tiene esperanza porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No estamos tanteando ahí en la vida a ver qué va a pasar, no, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que, hermanos, hoy el Señor nos invita a que pertenezcamos a este pueblo, a esta iglesia. Aquellos que hemos sido salvados, vivamos de tal manera que reflejemos en cada acto de nuestra vida al Dios que nos amó. Y esa vida gloriosa, vivámosla, disfrutemos de vivir en comunión y en seguridad con el Señor. Vamos a ver. Amado Dios, te damos gracias porque nos has salvado. Te damos gracias porque nuestra salvación no ha dependido de nosotros, sino solamente de ti. Te damos gracias porque nos hiciste sus hijos, no porque merecemos, no por mérito alguno, sino porque, Señor, así has querido tú. Ahora, Padre, ayúdanos a vivir de tal manera que demos honor a tu nombre. Y gracias porque siempre hemos estado en tus pensamientos y en tu corazón. Ahora ayúdanos a vivir de tal manera que podamos honrarte en toda nuestra manera de vivir. Gracias te damos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.